Hola, hoy vamos a hacer una loot box para Victor 7 Gamer. ¡Vamos allá! Pues sí, le vamos a hacer una loot box porque he estado en Japón y de hecho le vamos a preguntar a mi yo del pasado, que todavía está allí, y que nos explique de qué va este vídeo. Y aprovechando que estamos en Japón, vamos a hacer un vídeo de reto de 1000 yenes para ver si le hacemos una caja sorpresa a Víctor con juegos jugables de varias plataformas y alguna morrayita también para que se lleve una sorpresa. Pues vamos a hacer un repaso a los videojuegos que le he cogido. La verdad es que son un poco morrayeros todos, pero es que por 1000 yenes de presupuesto pues tampoco se pueden hacer maravillas. Le he cogido juegos de 4 sistemas y he intentado que sean más o menos jugables, pero bueno, tampoco le he invertido tanto tiempo en buscar allí videojuegos porque había la inmensidad de videojuegos, así que le he intentado conseguir videojuegos que yo sé que a él le gustan, como por ejemplo este Detective Conan de Game Boy. Desconozco si esto tiene mucho kanji, si esto tiene mucha lectura, si es jugable o no. De hecho, a lo mejor incluso lo tiene. Se lo he cogido porque él es muy fan de este anime, así que 200 yenes me costó este. Las he comprado todos en Surugaya y en Oyamakan, ¿vale? Son los dos sitios donde he ido comprando los videojuegos, donde he ido bicheando allí cartuchos. Otro videojuego que le he comprado de Game Boy es este Dragon Quest, que es un videojuego que creo que tampoco va a ser jugable porque es un RPG con mucho kanji, pero bueno, 100 yenes para el reto está bien. Este lo tengo yo completo, creo que lo enseñé en las compras del año pasado de Japón. Y por último le he comprado para Super Famicom también este Fórmula 1 Race de Game Boy por 180 yenes, bueno, 200 yenes, luego se quedaban 200 yenes con las taxas, que yo sé que él es fan de la Fórmula 1, le encantan las carreras, así que un videojuego de carreras que a lo mejor lo tiene también, vete a saber, pero bueno, lo vi por este precio y dije, este seguro que le gusta. Así que nada, estos 3 videojuegos de Game Boy para Víctor. Pasamos a Famicom, que de Famicom le he conseguido este Dragon Ball Z2, o Z3, perdón, que le he preguntado, es el único que sabe que hay en la caja, ¿vale? Porque yo ya no sé qué tiene y qué no tiene de Dragon Ball, así que se lo he preguntado y me ha dicho que no lo tiene, así que juego de Dragon Ball, desconozco de qué va esto, no sé si es un RPG, si es de lucha o qué, pero bueno, en fin. Y luego también le he cogido este World Cup, este juego que es de la serie de Kunio-kun, ¿no? De estos juegos de River City Swansong y demás, que son de beat'em ups, de pelea, de deportes y demás. Y este también salió aquí en Europa y es un videojuego súper divertido, creo que este sí que es jugable, así que estos 2 videojuegos de Famicom se van para la caja. Y seguimos con PSP. PSP era un sistema que en Japón la verdad es que hay muchos videojuegos, mucho donde elegir y muy baratos. Tan baratos como que este videojuego me costó 20 yenes, por eso lo cogí. Y creo que es bastante jugable, es un videojuego así en tercera persona. No sé de qué va, no tengo ni idea, pero por 20 céntimos creo que es algo que él puede jugar. Además, tengo entendido que la PSP también es multiregión, así que todos los videojuegos que vamos a ver aquí, pues creo que él los puede jugar, porque creo que la Famicom también la tiene. Y la Game Boy también es multiregión. Así que nada, este videojuego de PSP de 20 céntimos, de 20 yenes, que estos serán al cambio unos 15 céntimos. Y también de PSP le he cogido, que esto ya es la bizarrada máxima, que esto es lo que más gracia le va a hacer, creo yo. Es este videojuego de citas, que esto sí que va a ser injugable porque esto es todo texto. Pero bueno, parece ser como que tienen pues son vídeos, ¿no? Y tienes que ir como haciendo citas con las chicas. Y no sé, lo vi también por 100 yenes, creo que sí, 100 yenes. Así que yo creo que es súper curioso, creo que le va a hacer gracia. Por dentro tiene manual y tienen... Bueno, en fin, te enseña cómo ligar con las chicas, parece ser. Y son completos los dos, este también tiene manual. Así que nada, estos 2 videojuegos por 120 yenes, 2 chollos. Y por último, el último videojuego que le he cogido, que le he comprado, que este sí que sé que lo tiene, ¿vale? Y pasamos a PlayStation 2, y este es el último ya, es este Dragon Ball Budokai 2, creo que es el Budokai 2, ¿vale? Porque hay peleas aquí de 1 contra 1, se ven por aquí 1 contra 1. El Budokai Tenkaichi era como en primera persona y tal, y este es como más lateral, el clásico de pelea. Y este seguramente lo tendrá la versión española, la versión que salió aquí. Y se lo he cogido porque, bueno, aparte porque son 100 yenes y es perfecto para el reto, porque las portadas son diferentes, tanto las japonesas como las americanas, como las europeas.
Y estoy convencido de que le va a hacer ilusión tener esta versión japonesa del Budokai 2, que la portada es súper chula, ¿no? Así que nada, incluimos este videojuego para el reto. Y ya está aquí. Esto ha sido todo. Son al final 8 videojuegos de 4 sistemas. De 3 de Game Boy, 2 de Famicom, 2 de PSP y 1 de PlayStation 2. Todo suma 1000 yenes, al final lo hemos clavado. La verdad que pensé que me iba a pasar o que me iba a quedar, bueno, que no lo iba a poder cuadrar, pero al final sí que lo hemos cuadrado. Así que nada, para la caja todo esto. Pues nada, esto ha sido todo. Ahora solo me queda montar una caja así un poco curiosa para que Víctor la pueda abrir en su canal y hacer una reacción de ese unboxing para ver los videojuegos. Y los dos vídeos van a estar disponibles a la vez, tanto el suyo como el mío. Y dentro de la descripción, debajo de la descripción del vídeo, va a estar la URL de su canal para que después de ver este se pueda ir a ver el suyo, de cómo hace ese unboxing. Pues nada, me despido, nos vemos, saludos, chao, chao, chao.